Ahora sí, estamos en vivo. Muy buenas tardes, buenos días. Gracias por estar aquí, por compartir este pedacito de tu tiempo en LinkedIn Live y en Facebook Live. Hoy hablaremos de acuerdo de las rutinas inconscientes que hacemos cada mañana y que perjudican a nuestra productividad. Ojo, con eso no quiero decir que trabajes mal o que simplemente lo hagas fatal. Para nada, pero a veces son cosas que hacemos de forma rutinaria que no nos damos cuenta y eso hace que al final tengamos problemas con la productividad. No lleguemos a todo y aquellas cosas tan importantes no tengamos tiempo para hacerlas. Tan sencillo como eso. Ok, soy Miquel Nadal, especialista en neurociencia y productividad personal y como siempre volvemos a la carga con estos live para darte el máximo valor. Ya lo sabes que no me callo nada. Si tienes alguna duda, alguna consulta, adelante. Esto al final es un chat abierto para que nos conozcamos mejor y sobre todo si te puedo ayudar perfectamente, pues oye, coméntamelo y si no te puedo ayudar, seguro que tú me puedes ayudar también o puedo aprender muchísimo de ti. Así que en breve haremos una breve masterclass, ¿de acuerdo? Que justamente coincidirá en 10 trucos, 10 cosas, 10 hábitos inconscientes, ¿de acuerdo? Que hacemos casi todas las mañanas cuando empezamos a trabajar y cómo ponerle freno, cómo ponerle coto. Porque a veces, de acuerdo, por la inercia o por la rutina siempre estamos haciendo lo mismo. Y hoy te lanzo una pregunta, ya lo sabes que me gusta empezar con una pregunta y es, oye, en tu caso, cuando empiezas la jornada laboral, ¿qué tipo de tareas sueles hacer? ¿Sueles revisar el correo? ¿Planificas? ¿Qué tipo de correos haces? ¿Lees? Es decir, cuéntame un poquito más sobre ti. Así encantado también de saber más tus hábitos productivos o cómo los sueles hacer. Fíjate que aquí no hay nada bueno o nada malo. Con eso no quiero demonizar o estereotipar a alguien, decirle, oye, si haces esto, tu productividad será un desastre. Para nada, pero sí que es verdad, de acuerdo, que al final, dependiendo de lo que quieras conseguir, algunas rutinas te van a ayudar mucho más que otras. Así que te dejo la pregunta, como ves ahora mismo, ¿de acuerdo? Déjalo en comentarios, tanto en LinkedIn como en Facebook. ¿Cuál es la primera tarea del día? Cuando ya enciendes tu computadora, tu ordenador, ¿qué es lo primero que haces? ¿De acuerdo? Compártelo conmigo. Y además de eso, te quieres presentar, simplemente decirme cuál es tu nombre, ¿de acuerdo? ¿A qué te dedicas y desde qué parte del globo terráqueo estás? Pues por mi parte, encantadísimo. Me encantará saberlo también, porque así vemos que cada semana, semana tras semana, somos gente diferente y algunas de las personas repiten, que eso es lo mejor, sobre todo para realmente compartir este espacio contigo y hacerlo crecer como comunidad. Dicho esto, de acuerdo, si no puedes ver este vídeo completo, que sepas que lo vamos a colgar todo en mi canal de YouTube. Oye, que estamos creciendo un montón. Gracias de verdad por la paciencia. Ya somos más de 1200, así que esto va increciendo y esperemos la cosa que vaya a tirar más para que ayude a más personas como tú, como yo o como cualquier persona que necesita mejorar su productividad. Así que ahora mismo, de acuerdo, tanto en LinkedIn como en Facebook, te voy a colgar aquí el canal de YouTube. Únete, de acuerdo, me harás un gran favor y además ayudarás a la comunidad a que conozca más cosas sobre la neurociencia y la productividad. Como decía antes, de acuerdo, voy a dar una pequeña masterclass. Me encantará, de acuerdo, que si tienes alguna duda, alguna pregunta, que lo compartas también conmigo. Ya sabes que esto es interactivo. Sí que es verdad que voy a hablar durante un rato, pero mientras tanto, si hay preguntas en el momento, pues házmelo saber y yo te lo contestaré cuanto antes. Gracias, de verdad. Y en nada nos vemos. Ya lo sabes, menos que un comercial, en 30 segundos volvemos y empezamos con la presentación. Gracias por estar ahí. Nos vemos ahora en LinkedIn y en Facebook. Así que hasta ahora. Chao. Hey, ya estamos aquí, de acuerdo. Vamos a empezar con esta presentación. Antes lo decía, de acuerdo, soy Miquel Nadal, especialista en neurociencia y productividad personal. Y como siempre, de acuerdo, vengo a traerte unos likes muy dinámicos con muchísimas cosas, sobre todo la máxima información basada en neurociencia. Porque a mí lo que me gusta, de acuerdo, es compartir criterios que están validados y no simplemente ideas mías. Que yo puedo tener muchas ideas, y eso ya lo sabes, y tú seguramente también. La idea, oye, estas ideas las podemos, digamos, generalizar, podemos hablar de esto para más personas o solo es una cosa que me sucede a mí y ya está. El hecho de conocer nuestro cerebro hace que la productividad cada vez sea más fácil y es que entendemos mejor por qué las personas son productivas y qué podemos hacer nosotros para entrenar tu cerebro y conseguir tus metas. Antes lo decíamos, ¿de acuerdo? Si tienes cualquier duda, déjala en comentarios y a las personas que se están preguntando, ¿de acuerdo? Que se están presentando tanto en Facebook como en LinkedIn, pues les doy la bienvenida y gracias por este espacio, ¿de acuerdo? Ya lo sabes, cualquier pregunta súper bienvenida. Tenemos aquí a Lady, ¿de acuerdo? Desde Colombia. ¿Qué tal, Lady? ¿Cómo estás? Y a Aide, ¿de acuerdo? Desde México. Fantástico, muy bien. Oye, pues vamos a empezar ya esta presentación. De hecho, ahora te voy a compartir un PowerPoint, ¿de acuerdo? Pero como siempre, yo tengo aquí en vivo también tus preguntas porque tengo dos pantallas, ¿de acuerdo? Y tengo disponibilidad para ver las preguntas por un lado y después la presentación por la otra. Entonces, cualquier duda o cualquier pregunta, pues adelante. Aquí ya lo sabes, barra libre para poder preguntar lo que tú quieras. ¿Que eres más tímido, más tímida y en ese momento no quieres decir nada? No te preocupes. Hazme el contacto también en LinkedIn
LinkedIn o en Facebook, ¿de acuerdo? O en Instagram o la red social que tú quieras y a partir de aquí que sepas, ¿de acuerdo? Que puedes escribirme también en privado para cualquier cosa que tenga que ver, ¿de acuerdo? Con neurociencia y productividad. Encantadísimo, ¿de acuerdo? De hablar contigo. Así que desde el corazón te lo digo, vamos a empezar ya y hoy hablaremos de 10 hábitos improductivos que nos alejan de la máxima productividad. Muchas veces, cuando empezamos la jornada laboral, tendemos a hacer cosas de modo automático. A veces ni siquiera pensamos que otra rutina es posible. Y fíjate que en este caso no hablo tanto de la rutina cuando te levantas de la cama, si haces la cama, te lavas la cara. En este sentido lo haremos más fácil, más sencillo. Nos referimos ya cuando ya estás sentado delante del ordenador, de la computadora y a partir de aquí, evidentemente, puedes hacer ciertas cosas. Así que ese es el momento que vamos a hablar justamente después. Perfecto, tenemos aquí a Luis. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás, Luis Gutiérrez? Fantástico, muy bien. Les doy la bienvenida a todas las personas. Tenemos a Juan Carlos también. Soy el responsable IT de una de las oficinas de Booking en Barcelona. Suelo mirar los tickets que han aparecido en mi cola. Muy bueno. Sí, tienes toda la razón del mundo. Así que genial. Gracias, Juan Carlos, por estar por aquí. Encantadísimo, de acuerdo. Espero que te resulte muy útil. Brunela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué ilusión verte por aquí también. Oye, pues gracias por compartir este espacio. Como decíamos antes, voy a empezar con la presentación y ya lo sabes, cualquier preguntita me la dejas en el chat, ¿de acuerdo? Si puedes también hacer la presentación, desde dónde vienes, de qué haces, a qué te dedicas, pues encantadísimo, como lo ha hecho súper bien Juan Carlos en su caso. Así que vamos a compartir la pantalla, ¿de acuerdo? Permítame estos segundos. Ya lo sabes que al final la tecnología siempre tarda un poquito más que la mente humana, de momento al menos. Perfecto, muy bien, yo creo que ya lo tienes listo, ya puedes ver la presentación. A ver ahora, genial, vamos a hacerla en grande para que se vea y sobre todo para que también si ves alguna cosa que no te cuadra, oye, dímelo, porque a veces pasa que haciendo estas presentaciones uno se lía y muchas cosas, de acuerdo, no aparecen. Bien, pues hablaremos de 10 conductas improductivas cuando empiezas la jornada laboral y por supuesto, como siempre, hay que adaptarlo a cada realidad laboral. Seguramente, Juan Carlos, cuando nos explicaba el tema de los tickets, no tiene nada que ver con una persona que se dedica a gestionar al cliente directamente, es decir, a atenderlo, como el tema de Customer Service o Customer Care, y no es lo mismo que alguien que se dedique a la investigación, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con desarrollo de productos. Tampoco tiene nada que ver con una persona que se dedique al coaching o a las ventas. Fíjate que al final cada perfil requiere tipos de productividad muy distintas. La productividad, tal como la entendemos desde aquí o como la quiero compartir contigo, es algo que tiene mucho que ver con la persona. Nadie le va a funcionar la misma herramienta, nadie le va a funcionar lo mismo, así que creo que es interesante, de acuerdo, que la gente lo comparta desde su ser, desde cómo es él, porque solo de esta manera, de acuerdo, podemos ser realmente productivos. Así que vamos allá con esta presentación y, como siempre, de acuerdo, ya sabes que me gusta ir por situaciones y después te voy a dar algunas de las respuestas que considero que pueden ser indicadas para cada uno de estos puntos. La primera, importante. Empiezas la jornada laboral y le haces caso al algoritmo. Evidentemente está un poco en broma y es que a veces nos pasa que nos dejamos llevar. Como no tengo muy claro qué es lo que tengo que hacer hoy, lo primero que hacemos, ¿de acuerdo? Pues antes lo decía muy bien, o consulto mi Gira, ¿de acuerdo? O consulto mi correo electrónico o consulto el sabio Google, que a veces pues me indica o me incita a que pierda un poquito el tiempo. Evidentemente, al final, todo lo hacemos desde la bondad, porque cuando tú empiezas una jornada laboral, lo primero que piensas es en ser productivo. Mentalmente estás ahí, pero muchas veces nos terminamos enmarañando simplemente con cosas concretas, terminamos perdiendo un montón de tiempo que hace que no seamos realmente productivos, productivas. A veces te pasa eso, que empiezas la jornada laboral y resulta que empiezas buscando ciertas cosas que no tienen nada que ver con lo que tenías previsto hacer. Oye, coméntamelo en comentarios, dímelo en el chat, ¿de acuerdo? Si te ha pasado alguna vez que terminas perdiéndote por el algoritmo. Y la situación es algo parecido a esto, ¿no? Y es que, por ejemplo, tú vas a Google a buscar cualquier cosa y le dices algo así como: hola, Google, tengo ganas de perder el tiempo y he venido hacia ti para que me ilumines. Esto evidentemente es una broma, pero a veces nos pasa, y es que nos dejamos perder un poco por lo que nos dicen las novedades a nivel de redes sociales, etcétera, etcétera. Entonces, este es un punto clave, esencial, así que hablaremos también de él porque saldrá en otra de las situaciones. De hecho, lo que pasa muchas veces es algo así, y es que a gente que busca en Google quiero mejorar mi productividad, también terminan encontrando, ¿no?, como si fuera parte del algoritmo, que lo es, cómo acabar o cómo, vamos a decir, acabar sin decir ningún tipo de barbaridad, ¿no?, con tu jefe, es decir, qué puedes hacer con tu jefe para que desaparezca de tu vida, cómo puedo fingir que trabajo más sin hacerlo de verdad, o cómo instalar Trello y no dejarlo abandonado. Es decir, al final siempre pensamos en herramientas cuando ya lo sabes, y lo hemos dicho muchas veces, las herramientas no son la solución, solo son un pequeño parche. De verdad, las herramientas al final no tienen una solución clara, solo nos sirven cuando tenemos la metodología muy clara de trabajo. Así que, por
fabuloso. Así que dicho esto, de acuerdo, te voy a dar algunas soluciones a este sentido, que son muy sencillas. Algunas de ellas son incluso de sentido común, pero creo que hay que tenerlas en cuenta, sobre todo para que sea mucho más fácil. Lo primero, de acuerdo, es que consumimos información de forma infinita. Y fíjate que en este comentario que te he puesto, yo te recomiendo que mires la información finita. Es decir, busca cosas. Si quieres leer algo por la mañana porque te gusta, porque te activa, y fíjate que está bien leer algo por las mañanas, pero tiene que ser algo finito. Así que si te gusta un blog o quieres leer un artículo concreto, no lo busques en ese momento. Lo que deberíamos hacer, de acuerdo, si te gusta algo, es que tú puedes coger una página web, por ejemplo, y pasarla a un PDF o simplemente, de acuerdo, leerla sin conexión. El gran problema que tenemos habitualmente en los blogs, en cualquier tipo de vídeo, y eso que hay recomendaciones, es decir, hay un montón de aplicaciones que te hacen evitar ese tipo de recomendaciones. Lo que nos pasa muchas veces es que al final, cuando terminas un blog, cuando terminas un artículo, lo primero que te dicen es, oye, si te gustó esto, seguramente también te gustó esto otro. Y eso al final nos pervierte un poco, porque a todo el mundo que le gusta un determinado tema, ahí le enganchan rápidamente. Es lo mismo que sucede con Amazon, ¿de acuerdo? Cuando tú compras, tú sabes perfectamente que al final de todo te dirá, oye, otros usuarios también compraron esto. Pues lo mismo si podemos hackear nuestra mente con nuestro, digamos, algoritmo propio. Y es que si utilizamos el algoritmo de Google, de Bing o de cualquier otro programa, al final terminaremos sucumbiendo ante las redes sociales, ante el Internet, ante cualquier tipo de búsqueda online. Así que si quieres hacer algo al principio, sobre todo que sea información finita. Así que cópialo en PDF, hazlo realmente que sea tangible. Cuando termines, después ya empezarás con tu tarea. Lo mismo te diría con las noticias. Si ves una noticia interesante del día anterior que quieres leer para el día siguiente porque te gusta, pues hazlo así también. Márcalo de acuerdo como PDF, márcalo simplemente como un archivo normal y a partir de aquí será mucho más fácil. Otro tema de acuerdo, y es que ten espacios para consultar la información. Ten espacios de verdad para consultar la información. ¿Cuántas veces nos pasa que al final vamos consumiendo a medida que vamos encontrando? Para mí el craso error o lo peor cosa que podemos hacer es que muchas veces encontramos información interesante, ya sea por ejemplo este vídeo, por ejemplo este podcast, ¿de acuerdo? O que sea, todo de acuerdo lo consultamos en el momento y a lo mejor en el momento tienes que estar haciendo otra cosa. Ahora te voy a poner aquí un brete, ¿no? Y es que, por ejemplo, ahora sabes que tendrías que acabar una tarea concreta, pero en cambio te quedaste a ver este LinkedIn Live. Pues que sepas, ¿de acuerdo? Ya antes lo hemos publicado, que en el canal de YouTube esto quedará grabado, es decir, que lo puedes ver en otro momento, pero que tú seleccionas y que no sea, ¿de acuerdo? El algoritmo el que al final te ponga este vídeo delante de ti. Y fíjate que me estoy tirando piedras a mi propio tejado porque te estoy diciendo que abandones esta conversación. Por supuesto, ya sabes que no, pero si es el caso, fíjate que tienes opciones de consultar este contenido en otro momento. Así que esto es un tema muy interesante. Busca espacios durante la semana para consumir el contenido. Yo en mi caso, por ejemplo, tengo los miércoles habitualmente que le suelo dedicar entre 1 hora y media y 2 horas a leer todo el contenido, todos los artículos que encuentro, los vídeos y los resumo de acuerdo en esas 2 horas. Evidentemente después, si necesito más, ya buscaré otros espacios, pero como mínimo me garantizo esas 2 horas del miércoles que me ayudan muchísimo, digamos, a recapacitar y a tener un foco concreto sobre cuándo consumir la información. Y un último punto, ¿de acuerdo? Es el tema de, oye, intenta siempre que haya un compromiso decreciente, ¿sí? ¿De acuerdo? Un compromiso decreciente. Al final, ¿de acuerdo? Cuando tú, por ejemplo, empiezas a leer información, tienes que tener una especie como de, no sé si cronómetro, cada uno lo puede hacer como quiera, pero que este compromiso vaya poco a poco hacia abajo. No puedes estar todo el día leyendo cosas, haciendo cosas nuevas, mirando vídeos, YouTube, no puede ser, porque al final le harás demasiado caso al algoritmo. Por lo tanto, te recomiendo, y esto sí, que tengas un compromiso decreciente. Empieces realmente mirando estas cosas, pero que tú mismo, de acuerdo, vayas haciendo otras cosas también. Porque al final, si no hacemos otras tareas que es las que tenemos que hacer, como por ejemplo revisar el informe o hacer esa cosa que tienes que hacer con el cliente, ¿no? La propuesta, pues al final tendremos problemas, ¿de acuerdo?, para poder encontrarlo. Más cositas, ¿de acuerdo? Segunda situación. Oye, no tienes un búnker Wi-Fi, no tienes un búnker de Internet, no tienes un búnker Wi-Fi, ¿de acuerdo? Como se dice en algunos sitios. Esto es importante al final. Tenemos que tener un espacio diario, sí o sí, de desconexión total. Yo es que no puedo por mi trabajo y tal. Evidentemente, aquí, como siempre, habrá muchas casuísticas y cada persona tendrá un contexto y una coyuntura diferente. Ahí nada que decir. Pero yo sí que te recomendaría que, en medida de lo posible, cada día tengas un espacio sin conexión y con el modo avión dentro de tu ordenador o computadora. Como bien sabes, si vas al apartado de Internet, ¿de acuerdo?, donde están las conexiones y sobre todo los routers que conectas, ahí tienes un espacio que pone, oye, utilizar el modo avión. El modo avión no solo está reservado para el teléfono, sino que también está disponible, de acuerdo, para tu PC o Mac. Así que de esta manera, de acuerdo con el modo avión, te puede ayudar sobre todo a focalizar y saber que estás avanzando sí o sí.
Así que ya lo sabes, tienes que encontrar tu propio wifi, ¿de acuerdo? Tu propio wifi, ese momento sin nada, sin simplemente ninguna conexión, ninguna llamada, aunque sea muy poquito. Y ahora hablaremos de algunas piutas, ¿no? Por ejemplo, si estás atado, como ves aquí, yo es que tengo ahí mi Twitter, mi WhatsApp y mi Facebook, mi Instagram, me están diciendo que por favor me mire, pues ahí tendremos un problema serio, porque te estarán dominando las herramientas. ¿Y tú qué quieres ser? ¿Una persona proactiva que decide realmente lo que quiere hacer o una persona reactiva? Que al final cualquier estímulo es válido para poder abalanzarse sobre él y dejar que las cosas de acuerdo se vayan. Así que este es un punto también esencial. Así que si no tienes este búnker, de acuerdo, sin internet, sin conexión, la idea es que cuando lo tengas, hagas lo seguido, ¿no? Y es que, oye, apaga todos los dispositivos o como mínimo tengas en modo avión. Muy recomendable, yo lo hago cada día durante un espacio de tiempo. No hace falta que sea mucho, yo lo hago sobre una horita, pero puede ser menos. Si en tu caso, por ejemplo, tienes más dificultades, te recomendaría que a lo mejor fueran 20 minutos, 30 minutos. También es importante que si no lo hiciste nunca, al principio sobre todo, tengas muy poco espacio. No hay nada peor, de acuerdo, que empezar un experimento y que al final hagas demasiado tiempo para que termines odiándolo. Y esto tampoco sería demasiado positivo, al menos para ti, como primera experiencia. Más cositas, de acuerdo. Sobre todo, ten en cuenta, y esto hemos hablado en muchos videos, de acuerdo, muchas cosas que están colgadas en el canal de YouTube y tiene que ver con aprovechar tu energía mental. Oye, ¿qué gran problema tenemos con esto? Si tenemos una energía mental limitada, y hemos hablado muchísimas veces de esto, que tenemos entre 3 horas y 3 horas y media de energía mental, y que además esto no se puede, digamos, reproducir porque esa energía mental es muy limitada, pues oye, aprovechemos esa energía mental. Cuando la tengas alta, ahí es cuando tendrías que reservar esos espacios sin conexión, sin internet, sin teléfono. Hay que hacerlo sí o sí, por tu bien y sobre todo por el bien de las tareas, porque muchísimas veces el gran problema, de acuerdo, es que hacemos otras cosas totalmente distintas. Como muy bien dice Juan Carlos, al final es el enfoque, que yo creo que es una de las competencias profesionales más importantes de este siglo, si no cabe la más importante, la atención. De hecho, hay que invertir mucho en capacidad de atención hoy en día porque lo fácil es dejarse seducir por los llamativos colores de los estímulos, de las distracciones, de las interrupciones. Y por último, de acuerdo, como siempre, tampoco hace falta ser muy rígido. Lo digo porque hay gente que me dice, oye, yo no puedo marcarme cada día un espacio sin conexión porque no vaya a ser que después venga el jefe o el colaborador o ese cliente, de acuerdo, furibundo que siempre me dice cosas malas. Sí, tienes razón, la idea es ser flexible, tú que puedas mover un poco ese espacio, que tengas más o menos un día asociado, eso está bien, pero puedes tener un espacio, creo que es importante, de acuerdo, eso, que al final tengas tu espacio y que lo puedas ir moviendo en base también a la situación que estés experimentando. Por lo tanto, sé flexible, tampoco tienes que ser un radical, no, es que si no tengo mi espacio sin conexión, me va a dar algo. No, no hace falta que sea así, al final tú eliges cuándo lo quieres hacer, ¿de acuerdo? Así que esta sería, de acuerdo, mi solución a los momentos sin conexión que quiero compartir contigo. Oye, ¿vamos a por más? Vamos a por más, ¿de acuerdo? Tiene mucho que ver con el anterior y es, haz un pacto de equipo, ¿sí? ¿Y qué tipo de pacto es, Miquel? ¿De qué me estás hablando? Bueno, estamos hablando de productividad personal, entonces en este caso creo que es importante hacerlo de la siguiente manera, ¿no? Entonces, hacer un pacto en equipo funciona de la siguiente manera y tiene mucho que ver con antes. Si yo, por ejemplo, hago un pacto en equipo y quiero tener mi espacio sin conexión, sin interrupciones, pues la idea es que tenga una especie de hora sagrada en equipo, que sepas que el equipo no puede interrumpir, que si hay cualquier interrupción, ¿de acuerdo? Eso se tiene que volver como una biblioteca. Nadie puede hablar y enviar correos o hacer un Teams o simplemente llamar a alguien. Entonces, lo mejor en esos casos es que si hay dudas o hay preguntas, anótalas. Y aquí te hago una reflexión. ¿Cuántas veces, de acuerdo, por el tema de la impulsividad, les decimos a las cosas personas, al revés, personas a las cosas que a lo mejor no tienen ningún sentido? Porque ya pasaron de tiempo, porque a lo mejor si lo hubieras pensado nada 10 minutos más, ni siquiera tuvieras que haber hecho esa interrupción. A veces pasa también, y hemos hablado bastante, que cuando tienes un problema de autoestima, la gente tiene que conectar y tiene que comunicar más con otras personas, porque siente realmente un agravio comparativo con otras personas, entonces quiere hablar más para saber que estás aquí y que estás aportando a la empresa. Pero es otro tema, y esto seguramente hablaremos también con más dilación, ¿de acuerdo?, en otros temas y en otros live que haremos en el futuro. Si te gusta, evidentemente, ya lo sabes, déjame en comentarios, eso siempre te lo digo, en medio de las charlas, en medio de las masterclass. Oye, dime un poquito, ¿de acuerdo?, qué cosas te gustaría que habláramos en estos vídeos, ¿de acuerdo? ¿Sobre qué temas te gustaría a nivel de productividad y neurociencias? Que ahí me encanta el tema de la procrastinación, ahí me encanta el tema de la vanidad dentro de la productividad, me encanta el tema del ego, me encanta todo lo que tiene que ver con herramientas, ¿sí? Así que esto también es un tema interesante. No hay interrupciones.
no hay interrupciones, ¿de acuerdo? Este es un punto importante. Cuando hagas el pacto en equipo, en ese momento que vas a reservar un espacio búnker, ¿de acuerdo? La idea es que no haya interrupciones. Y lo que decíamos antes, anótalas en un trozo de papel y cuando tengas un momento para compartirlas, hazlas. Así que por eso te lo recomiendo de verdad, ¿de acuerdo? Ya lo sabes, no hay interrupciones. Más cosas, ¿de acuerdo? Es importante empezar con pocas personas. No tiene sentido que se lo digas a toda la empresa. Sabes que a partir de ahora lo haremos toda la empresa o todos los colaboradores o toda la gente que trabaja conmigo si soy freelance. Aquí lo importante, de acuerdo, es que empieces con un grupo pequeño, un grupo piloto para saber si esto funciona, si no funciona, qué podríamos hacer diferente y sobre todo para que sepa más fácil convencer a la gente. Ya sabes que convencer a 20 personas es muy complicado y convencer a 2 o 3 seguramente sea mucho más sencillo. Así que ya lo ves, ¿de acuerdo? 3 soluciones de momento que hemos visto y me encantará, de acuerdo, que también veas cómo está todo esto. Es decir, al final del día, si tienes alguna idea diferente de lo que estamos viendo, alguna cosa que no te cuadra, alguna cosa que te gustaría comentar en comentarios, ¿de acuerdo? Házmelo saber. Así que yo encantadísimo, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora haremos un parón, ¿de acuerdo? Un pequeño parón porque quiero comentarte algo. Aprovecho un poco esta media parte, por decirlo así. Me gustaría comentarte algo, ¿de acuerdo? Respecto a uno de los cuestionarios, ¿de acuerdo? Que envié hace poco en LinkedIn, que era una pequeña encuesta sobre si te gustaría que hiciera un tutorial de Trello avanzado, porque normalmente hay muchísimas cosas de Trello simple, pero no avanzado. Entonces, me gustaría compartir contigo, ¿de acuerdo? El link, ¿sí? Es un link, ¿de acuerdo? Porque al final, fíjate que lo importante de todo esto es que yo quiero sobre todo ayudarte a que tengas mejores herramientas, mejores cosas, así que te voy a compartir contigo algo muy sencillo, que básicamente es el próximo curso que haremos, ¿de acuerdo? Que de hecho estará grabado aquí en YouTube, ¿de acuerdo? Es decir, en YouTube lo vamos a poner también en el canal de YouTube, pero para que nada, ¿de acuerdo? Sepas que esto lo vamos a publicar, el curso avanzado de Trello. Entonces, si me permites un segundo, voy a ponerlo aquí también para que lo tengas. Ahí, curso avanzado Trello. Muy bien, ahí está. Perfecto, genial. Perfecto. Muy bien, lo vamos a colocar aquí también. Sí, lo vamos a poner aquí también. Ahí está, muy bien. Lo vamos a poner en LinkedIn también para que lo tengas. Y volveremos ahora con la presentación, ¿sí? Pero es verdad que me lo habías pedido muchas veces, ¿de acuerdo? Puedes hacer un tutorial un poquito más completo de la herramienta Trello, pues simplemente hacer esta parón, ¿de acuerdo? Esta pausa. Y ahora volvemos otra vez, ¿de acuerdo? A la presentación. ¿Dudas, preguntas de estos 3 puntos iniciales? ¿Alguna cosa que quieres comentar? ¿Practicas alguno de estos 3 puntos? Tanto el primero, el segundo, el tercero. Coméntamelo en el chat, ¿de acuerdo? ¿Alguna de las cosas ya las has puesto en práctica? ¿Ya las haces con tu equipo, por ejemplo? Pues me encantará saber un poquito más sobre ti también para cosas que ya has probado y que evidentemente si ya las has probado, pues genial, claro que sí. Comparte también cuál es tu experiencia, si crees que vale la pena. Oye, Miguel, yo probé esto y a mí no me funcionó. Así que por eso me gustaría, de acuerdo, también que lo tuvieras en cuenta, porque, hombre, yo te puedo explicar muchas cosas, pero quiero saber, de acuerdo, cuál es tu aprobación, las cosas realmente que estás haciendo y también que me des pistas sobre lo que te gustaría que tratáramos. Así que vamos a seguir, de acuerdo, muy bien con la presentación, ¿sí? Ahí le daremos otra vez. Perfecto. Muy bien. Estupendo. Venga, vamos allá. Vamos a por la solución 4. La situación 4 es, ojo con los mensajes, ¿de acuerdo? Consultar los mensajes a primera hora del día también suele ser un problema, especialmente para la gente que quiere ser productiva y no reactiva. Aquí, como siempre, quiero hacer un matiz, un pequeño disclaimer, y es que, obviamente, si te dedicas a la atención al cliente directa, muchas veces tienes que conectarte súper rápido para poder responder a las preguntas, ¿no? Entonces, yo creo que esto es interesante y es que dependerá del tipo de puesto que tengas, puedes dejar más o menos espacio antes de ponerte con los mensajes y todo lo que tiene que ver con redes sociales y correo electrónico, ¿de acuerdo? Lo digo porque si te dedicas a la atención al cliente, a lo mejor puedes dejar pasar 20 minutos antes de entrar al correo, porque tú ya sabes que cuando entras al correo es el agujero negro de tu productividad. Ahí básicamente se mueve todo, se teje y meneje todo, porque cuando entras ahí ya no sales. Mucha gente tiene muchísimas cosas que hacer, tiene muchísimas listas de tareas por hacer y todo aquello que quiere hacer cuando va al correo se elimina de su mente porque le vuelve a enviar, ¿de acuerdo? Todos esos correos que tenía previstos y además algunos nuevos que hace que te centres en el correo al 100%. Entonces ya deja de tener sentido tu planificación porque todo aquello que habías ideado, que creías que ibas a hacer, resulta que un simple correo, de acuerdo, te puede cambiar por completo. Y con eso no quiero decir que el correo no sea importante, pero a veces le hemos dado un uso, de acuerdo, totalmente irracional. Fíjate que el correo al final es una herramienta de comunicación, no es una herramienta de coacción y mucho menos para tus urgencias. A mí me gusta una frase que seguramente me has escuchado y es que, oye, tu mala planificación
no es mi urgencia. Repito, porque es buena realmente la frase, y es tu mala planificación no es mi urgencia. Así que muchas veces, de acuerdo con los mensajes, pasa justamente eso. Gente que se planifica mal, entonces cuando quiere, digamos, resarcirse o buscar soluciones, lo que hace es enviar correos y te pone los asuntos ultra, mega, hiper urgente. Que al final no funciona, porque la gente ya se ha habituado, se ha sensibilizado a la palabra urgente y realmente no le hace ni caso. Así que también un punto importante tener en cuenta. Más cositas, de acuerdo. Dentro de consultar los mensajes, mis soluciones son las siguientes. Y es que esto es un clásico y se dice mucho en productividad, pero es más razón que un santo. Es increíble, la verdad es que si puedes empezar la jornada laboral sin mirar el correo y dejar como mínimo 20 o 25 minutos antes de ponerte, esos 20-25 minutos serán una auténtica barbaridad. Porque si no lo hacemos así, el gran problema, de acuerdo, es que nos vamos a engullir directamente por todos los mensajes, porque esto no solo es un tema de correo, también es un tema ahora mismo de Slack o de Teams. Fíjate que estas herramientas se han vuelto como un segundo correo. Y más allá de sustituirlo, que era un poco la intención inicial, ¿no? Con el Teams y el Slack se va a comer el correo. Lo que hemos hecho es duplicar la información. Y eso termina siendo un problema. Así que ya lo sabes, a primera hora del día, si realmente quieres que el día cuente y que valga de verdad, lo que tienes que hacer, de acuerdo, es eliminar esos mensajes, como mínimo posponerlos un poquito. Lo digo porque si los pospones mucho, especialmente si no estás acostumbrado, te puede dar un poquito de ansiedad al principio. Entonces, para hacerlo, la recomendación es que al menos a primera hora los evites. Y por último, de acuerdo, si no quieres recibir mensajes a primera hora, evita enviar mensajes a primera hora también, porque claro, si envías mensajes a primera hora, es muy probable que la gente, por inercia, también te los conteste a primera hora. Entonces, vas a recibir muchos más mensajes en tu inbox, en tu bandeja de entrada. Así que mi recomendación es que si quieres escribir mensajes a primera hora y realmente crees que es la parte más importante que podrías hacer en ese momento, mi recomendación es que sobre todo los pospongas o les pongas una fecha diferente. Es decir, que en vez de enviarlos directamente, ya sabes que tienes funcionalidades tanto en Gmail, de acuerdo, como en Outlook, tienes la posibilidad, de acuerdo, de posponerlos. En vez de enviarlos, por ejemplo, pues a las 8 de la mañana o a las 7 de la mañana, lo que podrías hacer es enviarlos, pues eso, a las 12 del mediodía, a las 11 de la mañana, para que también des un poco de margen y tregua a las personas que trabajan contigo. Incluso también pueden ser proveedores o gente que tienes a tu alrededor. Así que es muy importante, de acuerdo, con este punto. Genial. A ver aquí qué nos dice Juan Carlos. Juan Carlos dice, buen ejemplo de lo que no hay que hacer, asegurarse que el móvil tiene batería. Perfecto. Sí, también. Ahí está. Eso también puede ser un punto. Y Fausto Andrés nos dice, debemos elegir decir no y también saber de quién son las urgencias y las prioridades. Por supuesto, pero sí que es verdad que cuando alguien tiene muchas urgencias y prioridades, seguramente el problema no sea las urgencias en sí mismas, sino que no nos planificamos bien o que el sistema general de la empresa no está funcionando. De hecho, en la empresa, esto lo vimos nosotros, de acuerdo, cuando teníamos varias urgencias en el día, ahí vimos realmente que el problema era nosotros. No teníamos realmente una buena anticipación, no teníamos un buen manual de procesos, no teníamos realmente una buena coordinación. Así que este punto, Fausto, totalmente de acuerdo. Pero sí que es verdad que a veces, independientemente de quién venga, si vienen siempre muchas urgencias, ahí tenemos un problema serio de planificación de esa persona o de la propia organización que hace que la gente esté en sándwich, porque no siempre todo el mundo tiene el control de poder cambiarlo todo, pero muy buena apreciación esto que hiciste, de acuerdo, Fausto. Así que gracias por estar aquí también, por compartir este espacio conmigo y vamos a por el quinto, ¿de acuerdo? Vamos a por el quinto, situación que nos encontramos mucho. No tiene sentido para mí, y cada vez la estoy eliminando más de mi vida y sobre todo en mis cursos de gestión del tiempo y productividad hablamos muchísimo sobre esto, y es que no tienen sentido las reuniones periódicas, cada vez menos, ¿no? Es que nos vamos a encontrar cada día o cada semana para hacer esto. Pero ¿de verdad tiene sentido? Muchas veces, de acuerdo, al final lo que pasa es que no tiene sentido cuando lo estamos haciendo, porque nos damos cuenta que estamos ahí por inercia, porque ya quedamos, porque ya tocaba y porque el departamento se queda más tranquilo. Y esto al final tiene un problema de confianza. La confianza, al final, es cuando tú no te sientes confiado con el equipo y no sientes que lo haga bien, al final lo que querrás hacer es controlar. Y esas reuniones periódicas te dan una falsa sensación de control, porque en el fondo ahí no vas a controlar nada. La única cosa que vas a decir es, oye, ¿cómo lo llevas esto? ¿Qué tal va? Pero tú no sabes siempre todos los procesos que hay detrás. Para ello necesitarías una reunión mucho más complicada. Y más ahora, de acuerdo, que tenemos tantas herramientas, de acuerdo, como incluso nos dice aquí Juan Carlos, ¿no? Por ejemplo, en el caso dice, no, yo utilizo Team, Slack o Workplace, de acuerdo, Chat, como una herramienta de soporte únicamente, no como primer punto de contacto o urgencia. Exacto. El tema es que tenemos demasiadas, ¿no? E incluso Juan Carlos ahora mismo lo dice, ¿no? Tenemos varias para una misma cosa. Yo, por ejemplo, un ejercicio que hago muy a menudo en las empresas es, oye, ¿para qué sirve cada una de las herramientas? Y montamos incluso un flujo también, porque a veces repetimos herramientas para decir lo mismo. Oye, si me has enviado lo mismo por Teams, ¿por qué me lo envías por Slack? ¿Por qué me lo envías por Gmail?
Y esto pasa muchas veces. Al final, fíjate que es una especie como de pez que se muerde la cola y que no tiene ningún sentido. Así que gracias de verdad, Juan Carlos, por tu participación activa. Me gusta esto que estás comentando porque así también conozco un poco las herramientas con que sueles trabajar en general. Así que fantástico. Gracias. Vamos a seguir de acuerdo con la situación 5, que es ojo con las reuniones periódicas. Soluciones que te doy para reuniones periódicas. Y es la primera, de acuerdo, bueno, aquí una nota inicial, y es que si tú haces reuniones periódicas y notas que cada vez las reuniones son más cortas, al final quedas por cortesía, simplemente porque rendiste pleitesía con alguien y tienes que verte con esa persona, ahí tienes un claro indicador, tienes una especie de notificación mental que te está diciendo que a lo mejor las reuniones pues deberían acabarse. Entonces, en ese momento, cuando van decreciendo cada vez más, ahí tenemos como un indicador para terminar de cercenar de acuerdo a aquellas reuniones periódicas. Entonces, algunos puntos que creo que son importantes cuando hay demasiadas reuniones periódicas. Lo primero, de acuerdo, es que hay que reducir la cantidad al máximo. No tiene sentido muchas reuniones periódicas. La mayoría de ellas, de acuerdo, al final son puramente rutinarias y son muchas de operatividad. Yo recomiendo siempre que sustituya todo por vídeos, por pequeños vídeos muy pequeños que la gente pueda votar y generar una especie como de encuesta o de enlace a la encuesta para que la gente también pueda opinar. Pero mejor invertir tiempo en reuniones de equipo, de confianza, pero bien preparadas, no cafés virtuales, que el café virtual al final no tiene mucho sentido. Claro que está bien dejar una hora al día para que la gente se hable y diga, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, pero fíjate que al final, cuando esto siempre es rutinario y no hay una preparación previa, las cosas sin preparación no suelen funcionar. Lo mismo pasa con una reunión, que no hay un orden previo, ¿no? Que no hay un orden del día. Si no hay orden del día, es muy probable que la reunión al final pase de moda. A mí me gusta mucho decir algo y es que las reuniones que superan la hora no son reuniones, son tertulias. Y al final hay que tener muy claro ese punto. Una reunión de más de una hora no es una reunión, es una tertulia. Y además, conforme la gente está más cansada, tenemos problemas después, porque cuando tú estás cansado, al final dilatas más los temas, divagas más y empiezas a decir auténticamente, no sé si tonterías, pero empiezas, digamos, a que te cuesta más encontrar una solución, por eso te enrollas más. Además, la persona que la dirige ya está cansada de dirigir, ya no te pone límites, vas hablando, sí, sí, al final hasta que es la hora de comer y dices, venga, va, ahora sí, dejémoslo, pero eso sí, pospongamos la reunión para la semana que viene. Hombre, eso no, porque entonces la reunión seguirá existiendo otra vez, ¿no? Otro punto importante es revisa la efectividad de estas reuniones. ¿Vale la pena? Sí. Nosotros servimos los métodos Scrum, no sé qué, nos sirve, etcétera. Bueno, a mí, como siempre, todo esto siempre lo pongo en duda. Al final, las reuniones están bien, pero yo creo que al final esto no tiene por qué generar un equipo. Normalmente estas reuniones es que la gente habla y son muy multilaterales, ¿no? Multilaterales, muy poco multilaterales, porque al final son una persona que habla, un monólogo y ya está. Así que es importante, de acuerdo, que se revise esa efectividad real. Invierte en actividades reales, trabajadas, para que puedas estar realmente con confianza con tu equipo. Esto es la parte más importante, de verdad. Lo otro, a nivel de planificación, al final no requieres mucho más que eso. Con una reunión mensual a veces sería más que necesario, porque muchas de las cosas la gente ya sabe cómo tiene que adecuarlas. Y si hay dudas, obviamente, habla con esa persona, resuélvelo. Claro que sí, claro que hay que hablar con esa persona, faltaría más, ¿no? A mí me gusta mucho una cosa y la estamos probando en diferentes empresas, algunas de ellas muy grandes, ¿de acuerdo? Que es transformar reuniones en pequeños retos y eso al final implica que hay unos milestones que la gente tiene que ir, digamos, descubriendo y compartiendo con el equipo. Creo que es mucho mejor hacer esto, ¿de acuerdo?, que las reuniones. Y de hecho es una metodología, ¿de acuerdo?, que se está practicando en muy pocas empresas y que estamos intentando implementarla también a nivel de reuniones. Y creo que esto va a cambiar realmente la dinámica de las reuniones porque estimula mucho más, pero por supuesto, ni todas las empresas aceptarán hacerlo, ni segundo lugar, no todo el mundo quiere dejar de hacer reuniones, porque fíjate que las reuniones a veces es el nuevo presentismo digital. Hay mucha gente que está ahí detrás de las reuniones pensando que estás haciendo muchas cosas y muy importante, de acuerdo, la pregunta es ¿y qué estás haciendo realmente? De hecho, hay gente que le quitas las reuniones y no sabes muy bien qué es lo que está haciendo. Entonces, ahí tenemos una doble problema, una doble dicotomía y es que antes teníamos el presentismo, que era calentar la silla, y ahora tenemos el presentismo digital, que es estar en todas las reuniones posibles. No sé si esto te ha pasado alguna vez, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo ves? Así que creo que esto es un tema importante. Hay demasiadas reuniones periódicas y creo que habría que ponerles coto, que habría que ponerles freno sí o sí. Así que esto sería la quinta recomendación que quería compartir contigo. En esta línea, Juan Carlos nos dice, ahora mismo es muy importante de reuniones periódicas por lo de la pandemia, pero lleva razón que cada reunión tiene que tener un objetivo claro con puntos bien definidos. Sí, totalmente. Yo creo que ahora el tema es que se ha habido una masificación de reuniones y el problema es que las vamos a mantener muchas de ellas. Yo creo que aquí habría que hacer una especie de reset, que ahora mismo a lo mejor ya no es la misma situación, especialmente a las empresas que trabajarán de forma híbrida, es decir, un poquito presencial y un poquito online, para ver un poco cuál sería, digamos, ese balance ideal. Muy buen punto ese, ¿no? Y además, el tema híbrido es un poco lo que va a cambiar radicalmente. Tengo pensado también hacer un live sobre cómo sería la productividad híbrida ideal, que esto te va a gustar seguro.
Situación 6. Situación 6. Estimulas tu cerebro, mejor dicho, no estimulas tu cerebro. Vamos a por el punto 6. Pero antes me gustaría preguntarte, oye, de las situaciones que has visto hasta ahora y de las soluciones, ¿cómo lo ves? ¿Hay alguna que practicas también? ¿Alguna que has probado también de las que hemos dicho antes? ¿No? Gracias a la gente que está comentando por aquí también, tanto en LinkedIn como en Facebook. Sí, dejamos un espacio, ¿de acuerdo? Y ahora empezamos con esta situación 6. No estimulas tu cerebro. Perfecto. Entonces, ¿qué significa esto, Miquel? ¿Esto de estimular tu cerebro? ¿Me estás hablando aquí de cienciología? ¿Me estás hablando de que solo utilizamos un 10% del potencial? No, no tiene nada que ver con esto. Es algo mucho más sencillo y consiste en lo siguiente. Cuando no estimulas tu cerebro significa lo siguiente, y es que cuando te levantas y cuando empiezas a trabajar, es complicado empezar a hacer una tarea súper compleja. Esto lo dicen grandes gurús, ¿de acuerdo? Que a mí me gusta mucho, como Brian Tracy o como muchísimas personas, ¿de acuerdo? Que se dedican a la productividad. El tema es el siguiente, y es que nuestro cerebro requiere de una escalada, ¿de acuerdo? Energética. Al principio del día nos cuesta hacer actividades muy profundas porque necesitamos una especie de despertar. Necesitamos calentar un poquito. Y esto es igual que cuando vas a correr, ¿de acuerdo? O haces un poco de deporte, que lo primero que haces son unos estiramientos muy sencillos, ¿no? Estiras un poquito el brazo por aquí, el codo por allá, y eso a partir de aquí te da más energía y después puedes empezar a hacer el ejercicio sin lesiones. Lo mismo pasa, ¿de acuerdo? Con tu cerebro, y es que a veces intentamos hacer aquella tarea súper complicada al principio sin hacer ningún tipo de estímulo previo y sin haber calentado previamente antes de hacer la tarea, ¿de acuerdo? Mis recomendaciones es que al principio de todo, al principio de la jornada laboral, evites la máxima complejidad. No hace falta, de acuerdo, que sea una tarea súper compleja, puede ser algo mucho más sencillo, pero sí que es importante, de acuerdo, que no empieces con algo de lo más complicado, porque puede ser que te quemes, ¿sí? Te quemes en el sentido de que digas, ¡buah! ¿Sabes qué? Paso. Entonces te vayas directamente a las redes sociales, a ver la prensa, etcétera, etcétera. Así que es un punto también importante tener en cuenta. Lo segundo, de acuerdo, y que tiene que ver con esto, es este calentamiento, que sería estirar tu mente. Estirar tu mente, ¿de acuerdo? Significa hacer una actividad preferiblemente finita que sepas que te activa, como por ejemplo la lectura de un capítulo de un libro. Esto podría ser perfectamente, ¿de acuerdo?, una forma de estirar tu libro o leerte algo, ¿de acuerdo?, del día anterior, una revisión rápida, que eso al final lo que hace es estimular tu mente, pero a la vez no la quema con algo muy complejo. Así que la idea, ¿de acuerdo?, es que puedes estirar tu mente de forma breve para no quemarla ya a primeras horas del día. Y fíjate que esto a veces va un poco en contra de lo que dicen muchas veces cuando empieza por la tarea más complicada. Sí, totalmente de acuerdo, pero déjale un espacio previo para poder calentar. Y por último, ¿de acuerdo? Y esto evidentemente tiene mucho que ver con estimular el cerebro y es aplica descansos programados y productivos, porque al final el descanso forma parte del trabajo. No podemos pensar, ¿de acuerdo?, que el descanso solo se va a hacer cuando tenga que desayunar, comer o cenar. El descanso tiene que estar programado entre tareas. De hecho, nuestro cerebro, ¿de acuerdo?, no recomienda que trabajemos más de 1 hora y media o 2 horas, 1 hora y media o 2 horas, porque entonces se genera un sobrecalentamiento cerebral que hace que tu productividad baje muchos más enteros. Esto lo tenemos muy estudiado, ¿de acuerdo? Y hay muchos artículos que hablan de esto, y es que cuando tú, por ejemplo, trabajas más de 2 horas sin parar, sin ningún tipo de descanso, la productividad baja muchos enteros y al final esto se nota al cabo del día. Tardas mucho más en hacer las tareas, cometes más errores y además también te cuesta pensar soluciones creativas a este problema. Así que ya lo sabes, estimula y estira tu cerebro como si fuera un músculo antes de ir al gimnasio, ¿de acuerdo? Para hacer tus pesas, hacer tus tríceps, que sepas, ¿de acuerdo?, que hay que estirar un poquito el cerebro para poder arrancar con la máxima energía. Situación 7, ¿de acuerdo? Planificas al inicio del día. Yo es por una de las cosas que no estoy de acuerdo con ciertos conceptos del Scrum, ¿de acuerdo? Y es el planificación en el mismo día. Creo, de acuerdo, soy bastante, al menos bastante, digamos, fan de planificar el día anterior. Sí que es verdad que pueden cambiar cosas el mismo día, por supuesto, pero como mínimo planifica para poder empezar el día ya produciendo y resolviendo cosas. Cuando tú le dedicas tiempo en el mismo día, al final eso siempre da un poco de pereza y estás dedicando el tiempo de más energía probablemente, de acuerdo, a tareas que no aportan un valor relativo, porque planificar es una cosa que realmente sí es de baja energía, no requiere demasiado, pero estás dedicando tiempo a esto cuando ya podías empezar a hacer la tarea que tenías que hacer. Que las cosas pueden cambiar, que las cosas evidentemente se pueden torcer, que puede haber novedades, claro que sí, y por supuesto puedes planificar el día a medida que va pasando. De hecho, yo no creo tanto en planificar como tal, sino al final lo que hacemos es diseñar los días para que más o menos tengamos un tiempo para todo, tanto para las reuniones, tanto para hablar con la gente, pero sobre todo al final hay que dejar mucho espacio libre porque no sabemos la cantidad de interrupciones, de imprevistos que podemos llegar a tener. Así que este sería un punto también importante.
¿Sí? Vamos allá, de acuerdo, pero quiero hacerte una pregunta que si me la quieres dejar en comentarios, fantástico, y es, oye, ¿sueles entrenar y estirar tu cerebro antes de empezar la jornada laboral? ¿Sí? ¿Sueles estirarlo un poquito, igual que te estiras un poquito, por ejemplo, por la mañana, un poquito para estar bien a nivel de deporte? Pues ¿sueles también estirarlo el día anterior? ¿Sí? Entonces, perfecto, coméntamelo también para poder comentarlo. ¿Sí? ¿Planificas el día? No, pues la solución para mí es planificar el día antes. Yo te recomiendo que planifiques no la hora justo antes de irte, porque cuando tienes que irte tú ya estás pensando en las cosas que tienes que hacer después. Mi recomendación, de acuerdo, es que la hagas más o menos una horita y media, de acuerdo, antes de terminar, una hora como máximo, porque así tengas un espacio prudencial por si hay alguna novedad. Así que de esta manera, cuando empieces el día siguiente, ya tendrás muy claro qué es lo que tienes que hacer y sobre todo aprovecharás esas primeras horas del día o esos primeros pasos del día sin tener que pensar lo que tienes que hacer porque ya lo tienes claro. De hecho, una de las cosas que más agradecemos por las mañanas es saber que puedes hacer cosas sin pensar y que directamente ya lo tienes hecho. Así que también sería un punto a tener en cuenta. Lo otro, de acuerdo, que te recomiendo es tener un checklist de planificación cuando empiezas el día, es decir, busca un checklist de planificación. Es decir, yo empiezo el día, ¿de acuerdo? Y que tengas 4 cosas básicas sobre lo que tengo que consultar durante el día. Sí que es verdad que lo tenemos muy automatizado y que a veces puedes decir, mira, Miquel, yo es que realmente, ¿para qué quiero un checklist si lo tengo aquí en la mente, de memoria? Sí, pero a veces, de acuerdo, cuando estamos más cansados o ese día, de acuerdo, al final tenemos que tomar muchas decisiones. Creo que es importante que automatices cosas que no te aportan valor. Y de esta manera también, el día que tú no estés o que, por ejemplo, estés de baja o estés de vacaciones, también podrás compartir este checklist con otras personas que creo que le puede ser de utilidad también al resto de la gente. Y por último, de acuerdo, como decíamos antes, deja espacio para imprevistos. En mi caso personal, de acuerdo, suelo dejar alrededor de un 40% del tiempo para imprevistos, para cosas que pueden pasar, para llamadas, para cambios, para cosas bomba. Creo que es importante, de acuerdo, que dejes ese espacio para imprevistos. Así que esto ya lo sabes, son soluciones prácticas que sobre todo puedes aplicar y, lo más importante, pruébalas y a partir de aquí, obviamente, me dices cómo lo ves. 8, ¿de acuerdo? Situación 8. Y la 8, ¿de acuerdo? Tiene mucho que ver, ¿de acuerdo?, en no conocer al quién. Fíjate que esto nos pasa mucho cuando estamos trabajando y es que al final la inercia hace que hacemos trabajos y hacemos tareas y solucionamos problemas a gente que ni siquiera conocemos, porque alguien que nos lo dice, porque ya lo hacemos rutinariamente y no sabemos quién es. Creo que es muy importante, de acuerdo, que tengas en mente a quién estás ayudando con la tarea que estás empezando durante el día. Cuando realmente no tienes claro con quién, tu nivel de compromiso va a descender sí o sí, porque al final, bueno, estás solucionando problemas, pero no tienes realmente la persona que hay detrás. Con eso no quiero decir que tengas que conocer a Marco o a Julia o quien sea y que tengas que tener la foto de ella, por supuesto que no. Pero sí que es verdad que te ayuda mucho a tener esa imagen de la persona que estás ayudando, al prototipo, a la zona, al sitio que sea, porque creo que de esta manera, de acuerdo, también te puedes, digamos, saber lo que estás haciendo y tener un poco más de tacto, más humanidad para esas cosas, ¿no? Entonces, en este sentido, de acuerdo, yo reconozco que primero, para tener un trabajo significativo, tenemos que saber a quién estamos ayudando, conocer sus problemas. Así que aunque estés en un trabajo, de acuerdo, que es más rutinario, que no tengas contacto directo con las personas, pregúntales a tus potenciales clientes o personas que estés hablando con ellas, pregúntales un poco cuáles son sus problemas habituales. Que no solo hagas tu trabajo y ya está, sino pregúntales también para entender mejor y dotar de significado a tu trabajo. Creo que es un punto súper importante, ¿no? La otra tiene que ver con la implicación emocional. Cuando tú conoces a alguien, le pones cara, le pones rostro, obviamente es una parte súper importante. Es decir, conocer al quien al final te hace conectar emocionalmente con esa persona. Y por último, de acuerdo, como decíamos antes, descubre mejor a ese quién. Haz preguntas, busca por internet, lee artículos sobre tu nuevo cliente. Creo que es importante, de acuerdo, tener más información sobre este tema. Más cositas, de acuerdo. Nueva situación, de acuerdo. No automatizamos ciertas decisiones, esto lo decíamos antes, y eso hace, de acuerdo, que se demoren más muchas de las tareas que tienes que hacer. Al final, la productividad va de decisiones y es que las decisiones gastan energía mental. ¿Cuántas decisiones gastamos a nivel de energía mental en muchas cosas? Oye, muchísimas de ellas, seguro que sí. Así que por eso te recomiendo que automatices en cierta medida, ¿de acuerdo?, la mayoría de las decisiones que tomes. De hecho, hablaremos más de esto, ¿de acuerdo? Hicimos un artículo y un vídeo sobre esto y es, oye, lo decíamos antes, checklist rutinarios son las cosas que tienes que hacer especialmente al principio, ¿de acuerdo? El siguiente punto es, oye, comparte las tareas en equipo, ¿de acuerdo? Es decir, todas aquellas cosas que sean en equipo, compártelas para que todo el mundo la tenga, así no tendremos que todo el día preguntarle a otras personas cómo se hace. Además, siempre prueba procedimientos nuevos, cambia un poquito la tarea, porque eso al final le da mucha vida también al equipo para poder hacerlo, ¿no? Y por último, crea sí o sí
un manual de decisiones, ¿de acuerdo? Para ti, sobre todo para entender por qué tomas muchas decisiones que la mayoría de ellas las tomamos de forma totalmente inconsciente. Así que esto sería un ejemplo, ¿no? ¿De acuerdo? De cuál es el origen de tus decisiones. No sé si habías visto nunca esto, ¿de acuerdo? Pero al final se trata de un manual de decisiones y para conocer un poquito más por qué haces lo que haces. Fíjate que aquí básicamente habría un ejemplo y es, oye, decisiones tomadas, beber agua por la mañana. El origen, mira, lo leí el otro día en un blog de alimentación y de bebidas, ¿no? La categoría alimentación. Entonces es interesante conocer tus decisiones principales para saber un poco cómo piensas habitualmente y cómo lo puedes automatizar. Fíjate que incluso hay cosas aquí, ¿no? Que tienen que ver, oye, pues revisar finanzas diarias, el origen de la familia, categoría economía doméstica, ¿no? Y fíjate que esto pueden ser creencias que tienes en la mente que al final te han inculcado, te han inoculado y que a veces incluso no van contigo. Son cosas que realmente no tendrías que hacer. Así que el origen de tus decisiones, yo te recomendaría que tus decisiones diarias simplemente sepas de dónde se basan y por qué las estás haciendo y después las puedes categorizar si tú quieres. Y así también tenemos un manual de decisiones muy rico y muy interesante. Y el último punto de acuerdo, y es que cuando empieces el día no encuentras las fugas de productividad. Sí, repito, no encuentras las fugas de productividad. Es que a veces la productividad se escapa por el día y fíjate que en general se escapa por los mensajes que enviamos, por las tareas que tenemos que hacer, por la cantidad de reuniones masivas que tenemos o incluso también puede ser por ciertas, digamos, automatizaciones o decisiones que han hecho la empresa que hace que después tengamos muchas fugas. Así que fíjate que a veces nos encontramos en esta especie de triángulo de las Bermudas, ¿de acuerdo? Que tendrías que actualizarlo, yo creo, aquí, ¿no, Miquel? Yo creo que hay que actualizarlo, el Gmail, el Twitter y el Facebook. A lo mejor habría que añadir aquí un Instagram, un Clubhouse, es decir, alguna herramienta también novedad. Yo lo he visto actualizado también. Entonces, la idea de encontrar las fugas es que primero relativiza las metas cuando empiezas el día. A veces también nos forzamos a conseguir las cosas. Oye, la mayoría de objetivos que hacemos dependen totalmente de ti. Entonces, también hay que relativizar las metas, no tomárselo como algo personal, que si no lo consigues eres un fracasado, una persona que no vale. Por supuesto que vale, que tienes valía. Creo que es muy importante, pero hay que relativizar ciertas metas y no darle tanta importancia como les ponemos nosotros. Creo que este es un punto clave también. Otro punto de acuerdo tiene que ver en que, oye, no te enfades con todo el mundo cuando no hacen cosas que no te gustan. Esto en el mundo de la empresa y en el mundo freelance pasa a menudo. No todo el mundo va a responder como tú quisieras. No todo el mundo te va a enviar los mensajes niquelados para poder hacer un orden del día perfecto. Así que esto al final es una fuga de tu productividad. ¿Por qué? Porque vas a estar todo el día enojado, enfadado con otras personas. Y eso al final hará que finalmente estos mensajes que tú dices o estas cosas que tú hagas siempre tengas en mente ese enfado y ese enojo que tienes en la mente. Entonces, harás tareas secundarias, no te vas a concentrar. Antes lo decía muy bien Juan Carlos, el enfoque lo vas a perder porque no tendrás ese autocontrol. Así que es un punto también esencial. Y por último, de acuerdo, evitar el conflicto siempre no es bueno. De hecho, te lo pongo aquí como algo negativo. Evidentemente, negativo o positivo ya lo sabes que es muy interceptivo, ¿no? Pero en este caso me refiero a que el problema de muchas empresas y muchos freelancers es que no afrontan el conflicto. El conflicto te ayuda a crecer, siempre que obviamente lo hagas con cariño y que respetes a la otra persona. Y además es importante que en el conflicto te centres en la tarea de otra persona, no en la persona. No te metas con ella porque ahí sí que no tenemos nada que hacer. Y si te metes ya a nivel físico, ya que te voy a contar. Entonces, la idea es que siempre hables de la tarea en cuestión, lo que pasó. Imagínate, por ejemplo, que has tenido un problema con una tarea, ¿no? Que, por ejemplo, era un informe que tú le enviaste a otra persona y esa persona no te respondió a tiempo. Por lo tanto, se pasó el deadline. Creo que es importante que lo comentes eso. Oye, mira, pasó esto, la verdad es que fue una putada para mí, fue un problema que tuve, porque a partir de aquí lo que pasó después es que yo tuve que renunciar a ciertas cosas, perdimos un proyecto, etcétera, etcétera. Entonces, de esta manera, de acuerdo, cuando tú explicas cómo te sientes, la otra persona puede conectar mucho mejor en este sentido. Así que ya lo ves, ¿de acuerdo? 10 situaciones y muchas soluciones que te acabo de dar, ¿de acuerdo? Que creo que pueden ser importantes. Un total de 30 soluciones, ¿de acuerdo? Distintas, que espero que sean útiles para ti. Y oye, ¿cómo lo ves todo esto? De todas las soluciones que hemos visto, a las personas que aquí han aguantado como jabatos, ¿de acuerdo? Que están aquí en este live todavía retransmitido desde LinkedIn, desde Facebook. Pues oye, ¿cuál ha sido la solución que más te ha gustado? ¿Cómo lo has visto? ¿Te ha parecido interesante? ¿No? ¿No te ha parecido interesante? Coméntamelo un poco, ¿de acuerdo? También para tener más feedback sobre lo que estamos haciendo, sobre estas conferencias, ¿de acuerdo? Ya sabes que esto vamos a hacer muchos más, por eso me encantaría que me pusieras en comentarios o que me escribas en privado y me digas, oye, Miquel, ¿sobre qué temas te gustaría que habláramos? Yo también haré encuestas más a menudo, ¿de acuerdo? Para tener más información sobre eso. Y oye, que sepas que este vídeo va a ser colgado en YouTube, es decir, esto lo vamos a colgar sí o sí. Esto es importante, lo digo sobre todo porque al final todos estos mensajes van a quedar marcados en el canal de YouTube. Me encantará de verdad que te unas. De hecho, lo voy a poner también aquí. Lo voy a poner aquí en LinkedIn para que te unas también y en Facebook para que te unas también.
Perfecto, muy bien, aquí tienes el link. Oye, únete, suscríbete al canal. Me encantará de verdad que formes parte de la comunidad para que llegue la neurociencia y la productividad a mucha más gente, ¿de acuerdo? A todo el globo, si puede ser, a toda la gente, ¿de acuerdo? Que tenemos esta inquietud por la ciencia y por la productividad personal. Oye, soy Miquel Nadal, encantadísimo de conocerte. Soy experto en productividad y neurociencia. Contento de estar aquí contigo. Ya lo sabes, cualquier duda, cualquier pregunta, escríbeme, no seas tímido en ese sentido. Y oye, dime qué te pareció, ¿de acuerdo? Esta conferencia. Gracias por todas las personas que han comentado en el chat, que hoy han sido muchísimas también. Por mi parte, ¿de acuerdo? Me voy a despedir, sí. Gracias de verdad. Nos vemos próximamente en más vídeos. Ya sabes que esto va a seguir sí o sí. Entonces, cualquier cosita me escribes y cuídate mucho. Un abrazo muy grande, de verdad. Cuídate en estos tiempos locos, que lo necesitamos, y nos vemos en el próximo vídeo aquí en LinkedIn Live y en Facebook Live. Hasta pronto. Chao.